el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok. Esta es nuestra clase número 8 acerca de lo que es la adoración. En la clase pasada hablamos fuerte, ¿verdad? Que hubo una presencia del Espíritu en las verdades que se dijeron. Vamos a presentar factores determinantes en la adoración. A veces esto como que se presenta un poco elemental, lo que vamos a decir ahora. Elemental, no básico. Básico es de base, de fundamento. Se presenta un poco elemental esto que vamos a presentar ahora. Pero, dime, es de suma importancia el poder conocer estas verdades. Óigase esto. Pasemos a demarcar factores determinantes para mayor fluidez y exactitud en nuestra adoración en la música. Ahora, esto que vamos a presentar, esto es muy tomado en cuenta por Dios. O sea, las pequeñas zorras son las que dañan una madriguera. Un poquito de levadura leuda toda la masa. La gente no presta atención a lo poco cuando Dios sabe que lo poco es importante. Lo poco para Dios es abundante. Decía en una de las clases una verdad verdadera, una verdad paralela, que Dios no tiene tiempo. Dios dice ahorita, vengo en un día y regrese en 1000 años. Porque 1000 años para Dios es como un día es como 1000 años. Jesús dijo, vengo pronto y tengo 1000 años y no ha llegado todavía. Entonces, esto es algo que para Dios no hay tiempo. Dios es eterno. Igual pasa con las pequeñas cositas, que si para Dios un día es como 1000 años, quiere decir que tiene importancia un día para Dios. Y las pequeñas zorras dañan una madriguera y un poquito de levadura leuda toda la masa. Primer factor determinante. Aunque en el Antiguo Testamento se negó el uso de algunos instrumentos por haberse utilizado en los ritos paganos, en estos tiempos no hay tal prohibición. Todos los instrumentos califican para Dios en su uso correcto. Todos los instrumentos. En el Antiguo Testamento, la santificación era atribuida a los objetos. Y entre estos entraban los instrumentos musicales. Sin embargo, no debemos dejar sin aclarar que tal retribución no es por causa del objeto, o sea, instrumento musical. Algo así como que el pastor diga, hermano, estos instrumentos, vamos a santificar estos instrumentos. Vamos a ver hasta dónde eso es una verdad. En el Antiguo Testamento, la santificación era atribuida a los objetos. Y entre estos entran los instrumentos musicales. Sin embargo, no debemos dejar sin aclarar que tal retribución no es por causa del objeto, o sea, el instrumento musical, sino que es algo determinado por Dios por causa y en pro de la relación y asociación que el hombre tiene con Dios, y su presencia tiene que ver con un estado de conciencia y responsabilidad, seriedad, rectitud, devoción y adoración. Es decir, la retribución de la santidad en relación a los instrumentos, la retribución de la santidad no se hizo por causa de los instrumentos. No es por causa de los instrumentos musicales, porque son cosas inanimadas que no pueden alcanzar santidad. Esto Dios lo hizo y estableció por la condición del hombre en su estado de pecado para producir y conducirlo a un estado de santidad que esté acorde a su santidad. Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. No, el lugar que pisas no es santo nada. Ahora Dios sabía por qué lo estaba haciendo, Dios sabía por qué lo decía, es por un estado de conciencia. Ya, pero el lugar no es santo, este lugar no puede alcanzar santidad. Se determinó el lugar santísimo tal como se determina por estado de conciencia. No hay tal cosa como decir consagremos los instrumentos musicales para Dios.
En Maracaibo hubo un pastor que compró instrumentos musicales, teclados, instrumentos de viento, teclados, cuerdas, e inclusive el sonido lo compró. Es una buena compra, una buena inversión, y va a hacer un servicio para consagrar los instrumentos musicales a Dios. Me llama para predicar, para que sea el orador ese día, del cual no pude predicar porque hubo una presencia del Espíritu, pero mata demonio. Él sube al púlpito, toma el micrófono, muy amigo, y dice: tenemos la presencia del maestro Briceño, el cual nos va a ministrar en esta mañana. Era una mañana, escuela dominical, y nosotros hemos, hermano, hecho este servicio para dedicar a Dios los instrumentos musicales, para consagrárselos a Dios. En el momento que él dice, expresa eso, escuchó la voz de Dios, porque eso me lo dijo él a mí después. Yo sé que hubo un silencio donde nadie entendió lo que estaba pasando en el lugar, solamente él miraba y la gente en el silencio los observaba. ¿Qué está pasando? Solo lo sé porque me lo manifestó, y quizás a cuántos le manifestó esa verdad, pero lo sé porque sucedió. Me lo dijo a mí, me lo dijo a mí. Y estando allí, me dice él que el Señor le dice: ¿por qué me consagras cosas muertas? Le digo: Señor, ¿de qué tú me hablas? Los verdaderos instrumentos de adoración son ustedes. Son los que se tienen que consagrar. Y le digo: Dios, mira a tu derecha. Y miró a la derecha. El baterista, le dijo Dios: ¿a quién ves tú? Digo: a mi hijo, Señor, que toca la batería. Tu hijo, mira a tu izquierda, al frente de ti. Y miró al frente de él la que levanta el estandarte y la bandera, y le dijo: ellos dos están en fornicación. Uno que toca el instrumento, la batería, y la otra que levanta la bandera, están en fornicación. Mira a tu izquierda. Miró a la izquierda el bajista, se lo queda mirando y le dice: Señor, ¿de qué tú me vas a hablar de él? Es él, ese que toca el bajo, es homosexual. Y así fue Dios revelándole el pecado, no solamente de la gente que estaba en el púlpito sentada, sino aún de los que están al frente. Entonces, no hay tal cosa como decir: compraste un teclado y viene el hermano Juan de los Palotes a quitártelo prestado para llevárselo por una fiesta para tocar, y tú le digas: no, esos instrumentos yo no los uso para las cosas del diablo, porque los tengo consagrados. Está bien que hagas eso, yo no tengo ningún problema con eso, porque eso está dedicado a Dios, es para la iglesia, para el uso santo. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero quien debe consagrar la vida como instrumentos de adoración para Dios somos nosotros. Mire, el primer llamado que usted tiene después del llamado a la salvación es el llamado a ser santo. Es el llamado a ser santo. Si usted no entiende y atiende el llamado a la santidad, entiende de entender y atiende de atender. Si usted no entiende y atiende el llamado a la santidad, usted no opta para otro tipo de llamado, porque todo lo que Dios le va a llamar a hacer depende de la santidad. Yo creo mucho en la santidad, bastante. Entonces, ¿quiénes son? Ya tenemos un descaro en nuestras iglesias. Ya tenemos ministros ministrando en pecado, ministros que están ministrando en pecados, que lo hacen con premeditación y alevosía. Ya hacen planes para pecar y proyectos para pecar. Ministros que tienen 2, 3 y 4 amantes, que rompen el pacto matrimonial, no sabiéndolo, atentando en contra del más grande de los diseños de Dios, que es el matrimonio, atentando en contra del origen del programa de Dios y de la culminación de su programa, porque Dios comenzó su programa con un matrimonio que fue Adán y Eva, y terminará su programa con un matrimonio que son la boda del Cordero. O sea, lo delicado que es atentar en contra de un matrimonio por razones que no se tienen.
Lo delicado, hermano, que es cometer un acto de adulterio, entrando en el acto de la promiscuidad o cualquier tipo de fornicación. Lo delicado que es eso. Cómo se comete acto de profanación, de extracción y sacrilegio en contra del templo del Espíritu. Cómo se apaga y se contrista el Espíritu. Por eso que no hay manifestación, no hay nada en la iglesia. Entonces, los instrumentos musicales hay que consagrarlos. No somos nosotros los que tenemos que estar consagrados. Somos nosotros. Dos. Se debe buscar gentes calificadas y apropiadas para tocar dichos instrumentos. Cuando a los siervos de Saúl se les ordenó buscar a alguien que fuera hábil para tocar el arpa, buscaron a quien sabían hacerlo. A David. Conocemos uno que sabe tocar el arpa bien. David, según 1 Samuel 16:18. 3. Todos los que van a entonar para Dios, todos los que van a entonar para Dios la adoración delante de los feligreses deben ser gentes capacitadas para tal fin. Esto está muy determinado en 1 Crónicas 25:6-7. Cito, dice, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios, Asaf, Jedutun, Hernán, estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue de 288. No sé si usted sabía que se hizo un casting, vinieron miles y quedaron 288 de todos. Eso está registrado. David escogió gente que tenían oído para la música, no oreja, porque hay gente en la iglesia que tienen oreja pero que no tienen oído, ni oído armónico, ni oído musical. Pero sin embargo es para Dios, a su nombre gloria. Y arranca la hermanita Petra a cantar un especial, que especial no tiene nada de un espacial, porque esto ya por otra parte, pero... Y arranca, entonces le pega atrás el tecladista a ver si alcanza a la vieja esa, a ver si le logra alcanzarlo, buscando el tono donde la vieja arrancó, porque no ella como que no consigue el tono. Y al fin y al cabo, cuando ya consigue el tono, la vieja terminó ya. ¿Para qué? Pero como es para Dios, como sea. Entonces es para Dios como sea. Eso no lo dice la Biblia. O sea, que vamos a hacer el ridículo. O hacemos algo bien para Dios, o presentamos un espectáculo, un show, algo que es detrimente, un ridículo. Por eso tienen que ser personas que tengan un oído musical, que cuando le diga a la persona sepa de música, le diga a la persona dame por re mayor, no por re peor, dale por re mayor. La persona marca, porque el que está ya sentadito sabe que es re mayor. Dale por re mayor, hijo. Pero estoy acá, yo sé lo que le estoy diciendo. Re mayor, hijo. ¿Por qué? Para siempre, Dios. Misericordia es. ¿Por qué para siempre, oh Dios? Tu misericordia es. Entonces sube el bajista y agarra, sabe lo que es re mayor. De una vez lo miro. Mejor que la vida. Una armonía bella, hermosa. Y la gente, wow, inclina el rostro, empieza a adorar. El tipo le da re mayor y la vieja arranca por re peor. O sea, no. Pero como es para Dios, dele fuerte, a su nombre gloria. No. Ahora debemos tomar en cuenta dos términos empleados en el pasaje que determinan excelencia, que son instruidos y aptos.
aparecen esos dos términos, instruidos y actos. Estos términos nos indican que hubo una serie de instrucciones de las cuales se escogieron los que tenían talento innato, con natural en ellos para la música. No todos los que estaban en el grupo calificaron, solo 288 pasaron a formar parte de los que iban a estar al frente de la adoración. Aunque todo el pueblo adoraba en masa, solo este grupo selecto era responsable para dirigir la adoración. En nuestros tiempos debemos ser muy selectos y cuidadosos para determinar quiénes deben llevar sobre sí esta gran responsabilidad. Sabemos que la adoración no se le debemos adjudicar a uno exclusivamente, a un grupo, porque todos somos adoradores, todos somos llamados a adorar, pero debemos escoger gentes capacitadas para llevar al pueblo a la adoración. O sea, yo me siento orgulloso y lo saludo. Edilio Bermúdez, amigo panita de acá de Puerto La Cruz, venezolano. Es uno de los músicos, de los mejores bajistas que tiene la ciudad de Miami. Él es el bajista en el grupo de adoración de la iglesia de Guillermo Maldonado. Él no solamente es bajista, sino que conoce bien de partitura, conoce de la música, de leer, y está instruyendo a los músicos y formando a los músicos allí en la iglesia de Guillermo Maldonado. Edilio Bermúdez, muy amigo. Me respeta, cada vez que voy a Miami me llama: maestro, sé que está acá, quiero cenar, almorzar. Compartimos mucho. Él ha tocado bajo a Julio Iglesias, a Lila Morillo, a José Luis Rodríguez, a Luis Miguel, a Ricky Martin, a toda esa gente le ha tocado bajo, ha tocado. Cuando van a Miami, búscame el mejor bajista que están acá, busquen a Edilio Bermúdez. Eso para mí es un orgullo. El mejor bajista es cristiano, hermano. Lo tenemos en nuestra iglesia, el mejor bajista. Pero tenemos uno de los mejores tecladistas, que es Miguel Custodio. También está allá, que es el tecladista que grabó Sin Rencor. Le doy gracias al Señor por haberte conocido. El que tocó el teclado ahí es Miguel Custodio. Lo tenemos en Miami, de los mejores tecladistas que tenemos allá. O sea, Dios quiere y ama la excelencia. ¿Aló? Dios quiere y ama la excelencia. Lo quiere Dios. Y no se les puede llamar ministro. Eso no es un ministerio, pero es un llamado de Dios. Es un llamado. Y se les puede llamar ministro bajo la connotación que ministra. Entonces son ministros, pero no son domatas. No pertenecen a los 5 ministerios, pero son ministros, no dejan de ministrar. No deja de ser un llamado, es una vocación. Gente que se perfecciona en eso. Y yo me siento orgulloso de eso. ¿Ok? El contenido de lo que se expresa en adoración debe llevar un sentido común. No se deben entonar sandeces, vulgarmente estupideces. Óigame, no se deben de nombrar sandeces, algo así como majaderías, boberías, estupideces, bobadas, simplezas, necedades, tonterías, que no llevan a nada, que no tienen sentido lo que se dice. ¿Aló? Letras que no tienen sentido ni lógica. La adoración a Dios y dicho contenido debe estar en línea con la verdad absoluta de Dios, su carácter, sus proezas. Por esta causa debemos tener cuidado con la letra de nuestras composiciones, que no tergiversen el sentido de la adoración y que lo expresado en ellas no vaya en contra de la verdad absoluta de Dios. Hablé con José Luis Reyes, Miami. Tuvimos la oportunidad de estar juntos ministrando, él cantando, mi persona exponiendo la palabra. Y hablé con José Luis, ¿cuánto necesitamos de compositores de reino en nuestras congregaciones? Alguien dijo por allí
no estoy de acuerdo, que ya la inspiración que viene por el Espíritu se acabó. Nadie puede ser inspirado por el Espíritu en este tiempo. Yo entiendo que nadie puede ser inspirado por el Espíritu en este tiempo para añadir a las Escrituras. Entiendo eso. Pero sí creo que el Espíritu Santo puede inspirar a una persona a llevarlo a ser un excelente compositor y que extraiga las verdades del reino según la mentalidad y los tiempos de Dios para componer, hacer y expresar canciones con letras que verdaderamente exalten el nombre de nuestro Dios. Canciones como, por ejemplo, los más grandes errores y horrores y las más grandes herejías y apostasías se cantan en nuestras congregaciones. Señor, llévame a tus atrios, al lugar más santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre. O sea que después que estás en el lugar santo vas para atrás otra vez. Ahora Marcos Witt reconoce que se equivocó. Me equivoqué. Cansado del camino, sediento de ti. Jesús dijo que bebe esta agua no tendrá sed jamás, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que salten para vida eterna. No solo... Ok, fíjese. Lo que veníamos, la canción que veníamos entonando, ese cansado del camino, sediento de ti, un desierto cruzado, sin fuerzas he quedado, ya va, ¿sí qué? Sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, a veces sufrí. Mi armadura he gastado, sí, tu armadura, la de Dios no se gasta nunca. Vengo a ti. Entonces pega el grito, sumérgeme. Él dice, sumérgeme en el Espíritu. Lo que le está diciendo a Dios, que saque el Espíritu de ti para meterte a ti en el Espíritu. O sea, no es cuestión de sumergirse en el Espíritu, es entender que el Espíritu está sumergido en ti, que la posición es mejor todavía. Amén. Se cantan las más grandes idolatrías. Óigame. Oh Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Por esa calle yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Entonces le dice a Jehová Cristo, ¿a quién le está cantando? A la ciudad. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Idolatría. O sea, muchas de las cosas que estamos entonando hoy, que nuestra gente compuso y que la están entonando, son cosas que David las dijo en su tiempo y a David le sirvieron, porque a mí no me sirven en la condición en la que estoy. Amén. Para nada. No me sirven ni me hacen falta. Para nada. Porque la condición de David es diferente a mi condición, totalmente diferente. Sí. Hablaba con José Luis Rey y reitero, hermano, necesitamos compositores, no solamente cantantes, compositores. Mire, yo le puedo nombrar que la mayoría de nuestros cantantes, de nuestros salmistas, que son famosos, la mayoría de ellos cantaron falsa doctrina. Herejías y apostasía en lo que dijeron. Y con eso se dirigió la iglesia. Y así se dirigió la iglesia. Pero eso no importa, es para Dios. Yo creo que sí importa. Por otra parte, se debe evitar el estar usando melodías que se presentaron para un fin y que muchas de ellas están en contraste con los principios de adoración. David en los Salmos insta la necesidad de entonar a Jehová cántico nuevo. Según el Salmo 33.3, 96.1, 98.1, 144.9 y 149.1. El término nuevo que utilizó David del hebreo es hadash, que quiere decir nuevo en el sentido de reciente, tierno, fresco. Tiene la connotación de algo que antes no existía. En algunas versiones el texto lo expresa cántico nuevo, no lo expresa así, sino una canción nueva.
Isaías 42:10 dice que un nuevo acto de salvación divina provocará una nueva canción de alabanza al Creador. Aún al final de todas las cosas se conservará el principio, según Apocalipsis 5:9 y 14:3 dice que se entonará un cántico nuevo que nunca se había entonado. Guardemos y mantengamos el principio. Inspírate al componer para cantar cánticos nuevos a Dios. No uses melodías. Un hermano, yo me quedé por esto nomás que se ve en las iglesias evangélicas, en más ninguna parte. Fui a predicar en una iglesia y había un hombre que subió y dijo, hermano, voy a cantar una canción para la gloria de Dios. Esto Dios me lo dio a mí, nadie lo ha cantado, hermano, para la gloria de Dios. Y arrancó. En un momento que yo estaba atado, apareció el bravo Cristo. Le digo yo al pastor, esto no es la canción de Zorro. Al hombre del mar, él lo hará castigar en el juicio del gran trono blanco. Yo a la greña. Cristo, Cristo, su sangre no fallará. Cristo, Cristo, su sangre nos limpiará. Entonces se cuadró así. Cristo, 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 Cristo. Hizo la sed de Cristo. No. Otro cantaba, Juan se llamaba y lo apodaban el Bautista. Y hacía con la boca. No le dio tiempo de escapar hacia el desierto del Cenedrí. Lo vinieron a buscar. Cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando. El rey Herodes te quiere decapitar. Otro cantaba, quiero sentarme con Cristo en la hierbita. La hierbita. Y le digo al pastor, ¿por qué no te sentas con el diablo una matetuna sin vergüenza? A veces en nuestros cánticos dirigidos a Dios entonamos las más grandes herejías y por causa de esto cercenamos la manifestación de la presencia de Dios en nuestro servicio. Jamás la gloria de Dios se manifestará donde no haya comunión. Si Dios no está de acuerdo con lo que expresas en adoración, puede tener la seguridad que quebrantaste un principio y por ende la presencia de Dios no se manifestará en el lugar. Así de sencillo. Mire, la adoración, la adoración es algo absoluto para Dios. Por lo tanto, debemos centrar nuestra adoración hacia Dios. Nadie debe ocupar el lugar de Dios en nuestra adoración. Evite nombrar la palabra diablo, Satanás, demonio o algo por el estilo. En la adoración únicamente se debe nombrar, exaltar a Dios. Estos son factores que no tomamos en cuenta, que son como las pequeñas zorras que dañan toda una madriguera. Debemos tener cuidado que estas aparentes pequeñas cosas, y veremos la grandeza de Dios manifestada en nuestra vida como producto de nuestra propia o nuestra apropiada calificación para la adoración. Lo otro es, el adorador debe evitar estar buscando palabras como para impresionar a la audiencia. Sea lo más sensible en la adoración. A Dios no le impresiona el protocolo ni la verborrea. En una ocasión escuché a un hermano expresar las locuras más grandes que he escuchado en un acto de adoración. Él decía, tú eres rey de reyes, señor de señores y eres Jehová de jehovases. Pues si Jehová no es que hay uno solo. ¿Por qué tú dices que eres Jehová de Jehová? Si no hay más Jehová, hay uno solo. En estos terrenos se cae cuando buscamos palabras persuasivas, queriendo impactar y conmover a Dios en nuestra audiencia. Vamos a ver lo que son verdades intrínsecas en la adoración. Verdades intrínsecas en la adoración. 1. La adoración es incondicional. No importa cómo te encuentres y cómo te sientas, nunca olvides que Dios es digno de ser adorado. La adoración nunca sale del alma. Oiga, la adoración nunca sale del alma. Ella nace y sale del espíritu. Por esta causa, las personas que viven por los sentidos, que son almáticas y sensuales, no califican para ser adoradores. Un adorador es fiel en la adversidad, nunca espera el mejor momento para adorar. En esto podemos notar la diferencia que hay entre la adulación y la adoración.
La adulación es producto de las emociones y se acondiciona a las circunstancias. La adoración, por el contrario, no nace ni depende de las emociones, tampoco se acondiciona a las circunstancias. Estés como estés, tú adoras a Dios, si eres un adorador. En Hechos se registra el testimonio del caso de Pablo y Silas, quienes después de ser azotados en gran manera con vara, instrumento utilizado por los romanos para el castigo severo, fueron puestos en la cárcel del más adentro, lo que indica el calabozo, sin aire y sin luz solar, ni ningún tipo de ambiente favorable para ellos. Además, les aseguraron los pies con el cepo y cadenas. Dice la Biblia que bajo todas estas circunstancias, Pablo y Silas entonaban himnos adorando a Dios. El texto dice, Hechos 16, 23, 25, después de haberles azotado muchos, le echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían cantar. Ellos no acondicionaron la adoración, no buscaron el mejor momento para hacerlo, solo adoraron. Habacuc aprendió a adorar a Dios en medio de las circunstancias negativas, que según lo que él expresa, lo que este hombre expresa, se determina un caos total. Fíjese lo que dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, hablamos de higo, ni las vides haya fruto, hablamos de la uva, aunque falte el producto del olivo, hablamos del aceite, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva, y en medio de las alturas me hace andar. O sea, no acondicionó la adoración a las circunstancias. Amén, no hay, adore. Job, en la condición más difícil, puedo decir, aunque él me mate, en él espero, yo sé que mi Redentor vive. La Biblia da testimonio que Job, después de haber pasado por la tragedia, postrado en tierra, adoró, dice la palabra, en Job 1:20. Nunca olvides esta verdad. Satanás se va a encargar por todos los medios, a través de las circunstancias negativas, quitar de ti la adoración, para que en lugar de ellas hayan quejas, maldiciones, opiniones, dudas, temores. Y de esta forma termines cuestionando a Dios, y por causa de esto no veas ni seas testigo del gozo que produce su salvación en medio de la adoración. ¿Qué te dijo el médico? Tienes un cáncer. Te roba la adoración lo que te dijo el médico, no sabiendo que Dios es tu sanador. Amén. ¿Qué te dijo el abogado? Que tienes una carta de embargo en la mesa, que te van a quitar todo. Te roba la adoración el pensar que te quitan los bienes cuando Dios es tu fuente. Es fácil adorar cuando no se tienen problemas. Fácil. Es allí donde se descubre y se conoce el verdadero adorador, el corazón del verdadero adorador, donde no acondiciona la adoración. Entonces la iglesia está llena de aduladores, pero no hay adoradores. Muy pocos adoran en la iglesia. Lo otro, no adores a Dios por las malas circunstancias, sino en medio de las circunstancias. Nunca le digas a Dios: Señor, yo te doy gracias por este cáncer. No hagas eso. Dile: Señor, te doy gracias en medio del cáncer, porque tú eres mi sanador. Otra cosa. O sea, nunca le atribuyas a Dios acciones tan negativas como un instrumento de adoración, como el creer de que Dios permitió una enfermedad en ti y tú vas a adorar a Dios por lo que Dios permitió. No, Dios no permite maldiciones en la vida de los creyentes. Dios no hace eso. A través de la adoración podemos resistir, encarar y enfrentar las malas circunstancias, pero nunca resignarnos a ellas en adoración. No olvides que la adoración es un arma espiritual que al ejecutarla le da acceso a la soberanía de Dios. Cuando tú adoras a Dios en medio de las malas circunstancias, Dios cambia las circunstancias, las cambia. Se conoce de casos registrados en las escrituras de personas que fueron libradas
o guardadas por Dios a causa de la adoración, como es el caso de Pablo y Silas, que lo acabamos de expresar, registrado en Hechos 16, 25, 26, quienes después de haber adorado a Dios fueron libres cuando las cárceles se abrieron y las cadenas se reventaron por la gracia infinita de Dios. El caso registrado en Daniel 3:1-30 trata el asunto de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes fueron lanzados al horno de fuego por orden de Nabucodonosor, por haberse negado a adorar dioses ajenos. A causa de esta actitud que en sí conlleva adoración, fueron libres por Dios, librados. Mi consejo como maestro es que no te doblegues ante las circunstancias negativas ni te resignes a ellas. No hagas de ello un motivo de adoración. Resístelas por muy duro que sea a través de la adoración y verás la libertad de Dios, la liberación de Dios sobre tu vida. El que le demos gracias a Dios por la desgracia es masoquismo. El que adoras a Dios en medio de la desgracia es adoración. Dos cosas diferentes. ¿Ok? Nunca te olvides de esta verdad. Satanás ataca con más frecuencia a los que se quejan. Los que aprenden a adorar en medio de las circunstancias adversas no serán blancos fáciles para él. Satanás dice, ve y tienta y ataca a Edgar. Satanás le dice a los demonios, ataquen a Edgar, y cuando es atacado, Edgar adora, alaba, glorifica. Te alabo, Señor, porque en medio de las malas circunstancias tú tienes el control, porque en medio de esta enfermedad tú eres mi sanador, porque en medio de la escasez tú eres mi suplidor. Te doy gracias, Señor, porque aunque no vea tu provisión, tú eres digno de ser adorado. Te doy gracias, Señor, porque aunque cuando no vea mi sanidad, tú eres digno de ser adorado, tú eres el sanador. Te doy gracias, Señor, te doy gracias. Y cada vez que Satanás mande a los demonios, cada vez que los demonios le digan a Satanás, tentamos a Edgar, lo atacamos, lo presionamos, el diablo le dice, no se metan con ese hombre, porque cada vez que lo atacan, adora a Dios. Y si el ataque va a ser inspiración para que le adore a Dios, no lo ataquen, ataquen a los que se quejan. Aleluya. O sea, una persona que adore a Dios en medio del ataque y las malas circunstancias no es un blanco fácil para Satanás. A Satanás no le conviene atacarte. ¿Por qué? Porque tú no te quejas. Tú no eres una persona que en medio del ataque entras en quejabanza, sino entras en alabanza y adoras al Señor. Y eso le da acceso a la soberanía de Dios. Y Dios interviene a tu favor. Pero eso hay que aprenderlo. Es fácil levantar bandera cuando no se tiene un cáncer. Es fácil levantar estandarte cuando no hay un embargo. Es fácil levantar un estandarte cuando no tienes un hogar destruido. Eso es fácil. Pero ¿quién lo hace en medio de las circunstancias negativas? ¿Quién lo hace? Lo otro, Dios habita y se manifiesta en medio de la adoración. El Salmo 22:3 lo dice. El término habitar del hebreo tiene que ver con manifestación o presencia. En 2 Crónicas 5:13-14 la Biblia da testimonio de que los sacerdotes no podían entrar al santuario a causa de la presencia manifestada de Dios que se dio por la adoración. Era tanta la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, que estaba espesa. Dice que había una nube espesa y no dejaba que la gente entrase de la presencia de Dios. Llegará el momento que a causa de la adoración los enfermos van a ser sanados. Dice amén. Amén. De forma radical van a ser sanados, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros va a utilizar la adoración como un canal para desatar su poder y hacer manifiesto en medio de la congregación, hacerse manifiesto en medio de la congregación. No va a necesitar de poner manos. No va a haber necesidad de mandar a pasar a los enfermos para poner manos. Allí sentaditos van a ser sanados cuando se entonan a Dios las verdaderas canciones de reino, composiciones de reino. Lo primero que debemos hacer al entrar a la presencia de Dios después de la consagración es adorarle. Otro principio. Lo primero que debemos hacer al entrar a la presencia de Dios después de la consagración es adorarle. Yo entro al cuarto y después que entro, Señor, vengo a ti, pido perdón, Señor, por las cosas que he hecho. Perdóname, Jesús, perdóname, Padre, perdóname, Espíritu, perdóname porque he hecho y reconozco lo que hice, sé lo que pequé, sé donde fallé, perdona. Después que hago la oración de consagración, entonces voy a hacer la oración de adoración. Nunca la de petición, porque eso es un principio de prostitución. Vengo a ti con manos vacías. A Dios no se le viene con manos vacías. A Dios no se le viene con manos vacías.
Nunca te presentes ante el trono de Dios con quejas y nunca te quejes después de adorarle. Ante la presencia de un Dios omnipotente no hay lugar para las quejas. El quejarse es negar su omnipotencia que está a favor de nosotros. ¿Por qué te quejas ante Dios si Dios todo lo puede? Todo lo puede. Para Dios nada es imposible y para el que cree todo es posible. Te doy un consejo como maestro. Cuando estés pasando por momentos difíciles y no entiendas la situación o la causa de ellos, haz silencio. Nunca cuestiones a Dios. Ni tú dejes su integridad ni de su favor. Solo adórale, aunque no entiendas nada. No entiendes nada, adórale. Job lo hizo y le trajo grandes resultados. En medio de la aflicción, digo, no entiendo nada, no entiendo del fuego del cielo, no entiendo la muerte de mis hijos, no entiendo la muerte del ganado, yo no entiendo nada de lo que está pasando. Una sola cosa sé, que mi Redentor vive, punto. Ahora, estos son factores determinantes, porque la adoración comienza en tu casa. Es allá donde comienza la adoración. La adoración comienza en tu diario vivir. La adoración debe ser un estilo de vida en el creyente. No vengas a levantar banderas en la iglesia cuando en la casa tú no has hecho nada. No vengas a levantar estandartes en la iglesia en público cuando en secreto tú no haces nada, tú no adoras a Dios en lo secreto. Todo comienza allá. Mire, Dios nace en los hogares. Dios nace en los hogares. Las cosas comenzaron en los hogares. Pablo habla de la iglesia que está en tu casa. Las Pascuas se celebraban en las casas por familia. Tuvimos el grave error de sacar a Dios de los hogares y llevarlo a los templos. ¿Y dónde está el hogar? ¿Dónde está el Dios del hogar? ¿Dónde está el sacerdocio en el hogar? ¿Cómo se perdió eso? Porque usted, hermana, voy a hablar con usted. Si en su casa no hay un hombre que ejerce el sacerdocio, entonces le toca a usted ejercer el sacerdocio. La Biblia, Pablo le dice a Timoteo, vive la fe no fingida que vivió tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y no estaba el hombre, no estaba la mamá, no estaba nadie, no estaba el esposo de la abuela ni el esposo de su madre. ¿Quién ejercieron el sacerdocio? La abuela y la mamá de Timoteo. Porque no estaba el hombre, lo ejerce la mujer. Si no está el hombre, ejerce usted el sacerdocio. Pero no acepte pecados en su casa. Rechace, no consiente el pecado de sus hijos en su casa. Usted tiene que ejercer el sacerdocio. No está el esposo, estoy yo. Tú no tomas la reina, la tomo yo en el área espiritual. Pablo le dice a Timoteo, toma la fe no fingida que vio tu abuela Loide y tu madre Eunice. No habla ni de papá ni de mamá, ni de abuelo. De tu abuela Loide y tu madre Eunice fueron los que ejercieron el sacerdocio en el hogar. No estaban ellos, hágalo usted. Entonces, la adoración comienza en la casa y la traemos a la iglesia. No es que en la iglesia vamos a hacer lo que en la casa no hemos hecho. Eso es hipocresía. Eso se llama hipocresía. Eso vive de apariencia, de falacia, de mentira, de engaños. Eso es una fe fingida. Y Dios sabe lo que estás haciendo. Por otra parte, nunca te acerques al trono de Dios mirando sus manos. Busca su rostro. La mayoría de las veces nos acercamos a Dios para pedir. Dame, dame. Pero muy pocas veces le ofrecemos algo. En una ocasión Dios me dijo, siempre que te acercas a mí lo haces bajo un principio de prostitución. La prostituta no le importa quién eres, sino cuánto tú tienes para darle. ¿Aló? Siempre que vienes a mí lo haces buscando mis manos para ver qué tengo para ti, para darte. Muy pocas veces busca mi rostro para adorarme. Siempre hay un interés por delante. No olvides que la adoración es incondicional. Saca el espíritu de la prostitución de la adoración. No le mires a Dios sus manos a ver cuánto tiene para darte. Mira su rostro, porque Él es digno de ser adorado. Lo otro, Dios es digno de ser adorado. Segunda de Samuel 22:4 y el Salmo 18:3 se nos revela la dignidad que tiene Dios de la adoración. El término que se utilizó en el griego equivalente al del hebreo para digno es axio, que traducido se refiere al ser merecedor de algo o alguien que tiene peso.
La dignidad de Dios es inherente y absoluta. Él no tiene que ganarse la dignidad, ni el favor de nadie, ni el prestigio de nadie. Él es digno por excelencia. Esto indica lo siguiente: aun cuando Dios no tuviese nada que ofrecernos, aunque no hubiese recibido nada de Él, aunque nada tuviéramos que agradecerle, Él es digno de ser adorado. La adoración es absoluta para Dios. Solo a Él le pertenece. Solo a Dios le pertenece. Hay tres causas por las cuales debo adorar a Dios. Uno, por lo que Él es, tiene que ver con su naturaleza. Dos, por lo que Él ha dicho, tiene que ver con su palabra. Y tres, por lo que Él ha hecho, tiene que ver con su obra. Pero además debemos estar claros: aunque Dios no haya dicho ni haya hecho nada, Él es digno de ser adorado porque Él es en su naturaleza. Es decir, aunque Dios no me haya sanado, Él sigue siendo el sanador. Cuando yo le digo a Dios: Señor, te doy gracias porque reconozco que tú eres el sanador. Me sanaste el cáncer. Dios dice: estás mal, porque si no te hubiese sanado, tú no me adoras. O sea, yo no soy el sanador porque te sané. Yo soy el sanador porque yo lo dije. Toda tu familia, incluyéndote a ti, te puedes morir toda la enfermedad del mundo, que yo sigo siendo el sanador. La condición en la que tú estés no me condiciona la adoración a mí. Yo soy digno de ser adorado y punto. La adoración es algo espontáneo que nace o debe nacer y sale del corazón y la voluntad del adorador. En ninguna parte de la Biblia aparece como mandamiento en una forma imperativa ni impositiva directamente de Dios exigiendo la adoración. Usted no va a conseguir desde Génesis hasta Apocalipsis una parte donde Dios diga: adórenme. No lo va a conseguir. La adoración debe salir en una forma espontánea del espíritu del adorador. Esta es la única área donde el Espíritu Santo no te prestará auxilio. Él puede darte el conocimiento y los principios que componen el sistema de la adoración. Puede inspirarte y motivarte, pero nunca adorará por ti ni te impondrá hacerlo. De ti tiene que salir el deseo. El Espíritu Santo ora por ti, intercede por ti, pero no adora por ti. Diga ay. No va a adorar por ti, tú lo tienes que hacer. Él te va a enseñar cómo hacerlo, pero tú tienes que hacerlo. Tiene que salir de ti. A ti nadie te tiene que sacar adoración. A ti nadie te tiene que decir: pongan, levántese en pie, levanta la mano, levanta la barriga, levanta el pompe. Nadie te tiene que decir eso. Tiene que nacer de ti. Y no tienes que esperar venir a la iglesia para hacerlo. Y tienes que esperar un grupito para que te dirijan a adorar. Basura. Jesús dijo en Juan 8:50: pero yo no busco mi gloria. En el versículo 54 del mismo capítulo dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Estas expresiones dadas por Jesús te marcan un principio, y esto es que nunca esperes que Dios te exija adoración. En ti tiene que nacer y aflorar ese deseo. Esta es la razón por la que el Padre busca adoradores, no adoración. Dios no busca adoración, Dios busca adoradores, según Juan 4:23. Por esta causa Dios no busca nuestra adoración, Dios nos busca a nosotros. Él no espera que tú cantes otra canción, Él te está esperando a ti. Él no necesita nuestra adoración para satisfacer una especie de codicia o alimentar su ego. Cuando nos ponemos a pensar si habrá algo que en realidad podemos ofrecer que no le pertenezca a Dios, mis canciones y mis adoraciones no van a darle una gloria que ya Él no haya alcanzado. No le van a dar una gloria que ya no haya recibido. Toda la creación es tuya. Toda la tierra y los cielos le pertenecen. Los honores, el poder, la autoridad, el señorío, la majestad, la excelencia, el dominio, todo es de Dios. Por esta causa Dios no lo mueve la adoración que tú haces, sino la fidelidad y los motivos que te conducen a adorar. Eso es lo que mueve a Dios. Recuerde que Dios fue adorado desde la misma fundación del mundo, Nehemías 9:6. Dios fue adorado aún antes que el hombre entrase en escena. Nuestra adoración no es lo primero para Dios. Él está más impresionado en ti como adorador. Está más interesado en ti como adorador. Por esto, cuando la adoración nace de tus propios motivos y de tu propia inspiración, lleva implícita los más grandes valores para Dios, porque nació de ti. A ti nadie te dijo que lo hiciera.
Es como cuando llegamos al servicio. Vamos a hablar con los pastores, los que están acá presentes, los que me están viendo a través de YouTube, de Google, de Internet, de la web. Les voy a decir una verdad. ¿Cómo es posible, chicos, que cuando lleguemos los feligreses a la iglesia formamos una algarabía, una iglesia que esto parece una gallera y empieza la gente a hablar de la arepa, del huevo, de cuántos huevos puso el gallo y la gallina? Y empieza, entonces, ¿quién interrumpe el algarabío? Los que suben acá al púlpito. Hermano, a su nombre, vamos a adorar, hermano, vamos a comenzar la adoración. ¿A comenzar qué? Desde que tú llegas al templo debes inclinarte a adorar. Desde que llegas al templo debes inclinarte a bendecir a Dios, a glorificar a Dios. Que cuando la gente suba acá, simplemente le van a dar continuidad y a los que ya vos comenzaste. ¿Aló? Usted está molesto. Nunca olvides esta verdad. La dignidad que tiene Dios de la adoración no le permite mendigarle ni pedirle a nadie una adoración. El único que pide y busca adoración es aquel que por indignidad sabe que no le pertenece. Y esto fue lo que hizo Satanás. Por esta causa no esperes que Dios te pida que le adores. De ti debe salir la disposición. En Hechos se registra que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos de manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres, como que si necesitase algo, pues Él es quien da vida a todo y aliento a todas las cosas. No te creas que Dios es más. Cuando tú le dices al Señor, te glorifico, entonces Dios es más glorificado con la gloria que tú le estás dando. Usted no le puede dar más gloria a Dios. Usted no le puede dar más gloria a Dios. Cuando usted dice, Señor, yo te glorifico, Dios entiende el motivo de tu corazón. Dios entiende lo que le quiere decir. Dios entiende que es una adoración genuina cuando nace de ti. Cuando le digas, Señor, yo te glorifico. Pero no te creas tú que estás glorificando a Dios más con la gloria que tú le estás dando. A Dios nadie le puede añadir gloria. Él es el omniglorioso. No hay gloria que le puedas añadir a Dios. Él tiene toda la gloria. A Dios no le hace falta tu dinero. El sistema de Dios no se mueve con dinero. En cuanto a la eternidad, no se mueve con dinero. Dios es Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuál es el problema? David tenía sentido de mayordomía. David dijo, de lo recibido de tu mano te damos. No hay nada que tú le puedas dar a Dios que no haya sido de Dios ya. Entonces, ¿qué tú le vas a dar a Dios? ¿Aló? Entonces la gente se cree. ¿Viste la adoración que nos disparamos? ¿Viste la adoración que nos tiramos? Y tremenda adoración, ¿verdad? Ah, sí, te la comiste. Te la comiste. ¿Aló? A veces el más grande de los silencios se convierte en el nivel más alto de adoración para Dios. Porque aún en el silencio se adora a Dios. Aún tus lágrimas dicen el sentido de adoración. Cuando tú lloras en silencio, cada una de las lágrimas que salen de ti están expresando una adoración a Dios. Están expresando lo más profundo que está en ti. Y Dios dice, wow, en esas lágrimas hay más que una orquesta filarmónica. Hay más que una canción, hay más que una música. Hay una entrega, hay un sentir, hay una devoción en esas lágrimas. Señores, la humildad debe estar por delante de la adoración. Eso lo hablamos en nuestra próxima clase. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, jesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.